Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos estamos ya adentrando en la Cuaresma. Y los temas que aparecen siempre son, acuérdense ustedes, reflexión y conversión. El tema de la Cuaresma siempre es con más intensidad la conversión. En todo el tiempo que vivimos en la iglesia, las lecturas prácticamente de Pascua, de tiempo ordinario, de Adviento, de Navidad, siempre tiene como objetivo la conversión, pero especialmente en el tiempo de Cuaresma se hace bastante énfasis con mucha fuerza en la conversión. ¿Por qué? Porque el mundo nos arrastra a hacer las cosas malas. Es lo que la iglesia llama la concupiscencia. Tenemos lastimosamente esa tendencia hacia el mal, y por eso la iglesia todo el tiempo nos está llamando a la conversión. En esta ocasión el tema que vamos a hablar, o más bien a desarrollar, porque la palabra de Dios ya nos ha dado el tema, solo que vamos a poner un especial énfasis en una palabra: traición dentro de la iglesia. Esa es la palabra con la que voy a resumir todo lo que voy a decir prácticamente. Porque si usted se da cuenta, en la primera lectura, en el Evangelio y en la primera lectura se dicen lo mismo. En el Evangelio, dése cuenta cómo empieza. Dice: mientras iban de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: miren, ya vamos camino de Jerusalén. Y oiga lo que dice: y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Termina la primera parte, pero si se da cuenta, no dice Jesús ahí: vamos a Jerusalén y los romanos lo van a matar. No, habla de los dirigentes de la comunidad, de los sacerdotes. No estamos hablando de aquí de mercenarios y asesinos. Estamos hablando de gente religiosa. Los escribas, ¿quiénes eran? Los escribas eran aquellos hombres estudiosos que ponían a traducir
a traducir la palabra de Dios, el Torah. Es decir, algo así como hicieron los copistas de la palabra de Dios en castellano, lo pasaron al sutujil, o lo pasaron al quechí, o lo pasaron al mam o al quiché. Entonces hay palabra de Dios traducida, pero es uno que lo copia y dice esto es aquí y esto es así. El que experto en la lengua va traduciendo, ese es el escriba. Es decir, de tanto que copia la palabra de Dios, ya lo tiene en su cabeza. Se supone que es un hombre religioso. Y no digamos los sacerdotes, que son los que dirigían el culto en el tiempo de Cristo. Y sin embargo, dice Cristo, va a ser entregado a los sumos sacerdotes. O sea, fíjense que les voy a decir una cosa para que se entienda mejor. Ya dije una pequeña parte. Porque no estamos hablando, repito una vez más, de gente pagana o de gente mercenaria que con razón pues va a atacar a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y Él es también creyente, por decirlo de esa manera, ¿va? Miren, las traiciones que más duelen no son las que vienen de fuera, sino la gente que de alguna manera nos ha amado o que nosotros hemos amado, son las que tienen más capacidad de daño en uno. ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso a las entrañas mías, tiene acceso a lo profundo del corazón porque me ha amado. Entonces uno abre su corazón hacia aquella persona. Voy a decir, por ejemplo, muy concretamente, la mamá, el papá, los hermanos. Cuando ya se es grandecito, cuando se abre uno a una relación afectiva, es decir, entre novios y amigos. ¿Cómo duelen las traiciones cuando vienen de esa gente? Porque cuando una gente lo insulta por ahí en la calle a uno que uno ni lo conoce, pues no es que le guste a uno, pero a uno le da igual saber quién carajo será. Eso no puede hacer daño. ¿Por qué? Porque mi corazón se sella y no tiene ninguna oportunidad contra mí. Pero la persona que me ama y al mismo tiempo me traiciona, eso como duele. Eso es la grande, digamos, en un porcentaje bastante elevado, las mujeres, ¿verdad? Que abrieron su corazón a un hombre y después se fueron con otra mujer. O al revés, porque ahora también se está dando en el caso de los hombres. El hombre que abrió su corazón a una mujer y la mujer lo traicionó como saber qué hombre, ¿no? Esas cosas están pasando ahora. Pero eso duele mucho. Entonces, lo digo de esta manera y pongo estos ejemplos para decir la brutalidad de la traición, para que nos duela. Oiga lo que estoy diciendo, para que nos duela. No estoy diciendo para que les duela a ustedes, no estoy lanzando pedradas a ustedes y el Padre se salva. No, también a mí me toca, porque también yo traiciono a veces con mis pecados a la iglesia. Entonces, desen cuenta de la brutalidad. Incluso los apóstoles que están aquí lo traicionan, porque Cristo, hablando de su muerte, y ellos hablando del reinado, que quieren los privilegios. ¿No les parece que Jesús es el grande, el incomprendido? Es algo así como el papá suyo o la mamá suya está muriendo en la cama. Entonces le dice la mamá suya: mija, por favor, cuide a su papá, cuide a sus hermanos, que yo me tengo que ir. Y usted: mamá, ¿y el terreno? ¿Aquí no vas a dejar? Hombre, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Vio? En ese sentido es que los hijos de Zebedeo, junto con la mamá, Cristo está hablando de su muerte y ellos lo salen por otro lado. Eso se llama traición. Y miren, y eso mismo está en la primera lectura. Dijo Jeremías, en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, ni consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis enemigos. ¿Acaso se paga el bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí
es decir, me quieren matar. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Cómo duele cuando la gente se hace el bien y la gente termina pagando mal, con traición y con burla y con muchas cosas dañinas. Esto que acabo de decir solo es el panorama de lo que les quiero decir. Solo les pongo un poquito en la plataforma de qué horror es que uno traicione a quien nos ama, y también qué horror es traicionar a quien lo ama uno, a quien uno ama. Eso es una cosa brutal. Es un daño salvaje que uno hace a las personas que lo aman a uno o que uno ama. Es un daño salvaje. A partir de eso voy a hablar de un tema para ponerlo a usted también en guardia de lo que está pasando en el tiempo actual. Fíjense que a lo largo de la historia de la iglesia han habido cosas bastante graves. Bendito Dios, la iglesia, por gracia de Cristo, porque Él nos dijo que los poderes del infierno no iban a prevalecer sobre ella. A lo largo de la historia la iglesia ha salido de grandes traiciones espantosas, ha salido adelante, aunque no sin daño. Voy a hacer énfasis, por ejemplo, a la gran división político-religioso que se dio desde el año 1058, cuando la iglesia del Oriente se apartó con la iglesia del Occidente, y fue por razones político-económicos. Ahí no tenía que ver la iglesia, sino que por razones políticas, entonces se apartaron muchos miembros de allá, es decir, de la tierra de Cristo, para esta parte del mundo. No les voy a contar la historia de qué pasó ahí políticamente, pero porque eso no lo he estudiado mucho, me perdonan. Pero sí yo sé que fue por razones políticas y económicas, no fue por razones religiosas. El segundo gran acontecimiento, que es doloroso, a mí me duele demasiado porque alcanza hasta nuestros días, es la traición que cometió Martín Lutero a la iglesia allá del Occidente. Claro que habían cosas malas. Yo no voy a decir que Martín Lutero no subrayó cosas malas que estaban pasando dentro de la iglesia, pero el error que él cometió decía él, por el bien de la iglesia, entonces me aparto de la iglesia y hago otra cosa. Así no es. Todo aquello que lleva a la división, aunque se quiera hacer el bien, ese camino no es. Cuando una persona quiera corregir, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, en esta comunidad, y se lleva a un grupo para otro lado porque dice, ahí están mal, la división no es, ese camino no es. Pues eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero miraba muchas cosas malas y entonces él quería llamar la atención, pero no lo supo hacer. Él se apartó de la iglesia. Habían otras personas que llamaron la atención al Papa, a los obispos, porque sí, no vamos a ser triunfalistas y decir que no han pasado cosas. Por ejemplo, lo hizo Santa Catalina de Siena, lo hizo Santa Teresa de Jesús, lo hizo Francisco de Asís, llamar la atención a los que estaban encargados de la iglesia, porque pues tenían a veces sus cosas malas, eso no lo vamos a negar, como Pedro, que también negó a Cristo. Pero ellos lo hicieron dentro de la iglesia, y entonces aportaron mucho a la iglesia, hicieron un gran bien. Pero en el caso de Martín Lutero, traicionó a la iglesia apartándose de la iglesia. ¿Y cuál fue el problema? El problema también fue político y económico. Como ustedes saben, la cuestión de lo económico, lastimosamente eso está en todas las culturas del tiempo de Cristo. Cristo no tenía dinero, les aclaro de una vez, eso es una invención humana, pero esto ha supuesto mucho daño, digamos, en la iglesia. Claro que se requiere. Anteriormente existía lo que se llama el trueque, es decir, uno da un producto y la otra gente da un producto. Esa era la moneda de antes. Ahora es con moneda económica de cualquier denominación y de cualquier país. Entonces, en el caso de Martín Lutero, resulta que los príncipes alemanes, algo así como aquí los alcaldes, aquí en Guatemala, los alcaldes, ¿verdad? En España o en otros países le llaman los intendentes.
Entonces los príncipes alemanes se enteraron que Martín Lutero estaba peleando con Roma y peleando con el papado, como le llaman ellos. Entonces resulta que ellos quisieron aprovechar esa realidad y se juntaron con Martín Lutero. Vea, ya no mandemos dinero a Roma, que ese dinerito se quede aquí. A ellos les gustó la platita, y empezaron pues a puyar la codicia un poquito de Martín Lutero, y Martín Lutero al fin y al cabo terminó desapartándose. Pero ¿quién le dio poder a Martín Lutero? Los príncipes alemanes. Cometió traición con la iglesia. Entonces, eso es un poquito cuestión histórica. Y les digo por qué. Porque en la actualidad, yo no sé, los que son más grandes se recordarán, aunque no sé qué tan informados están acerca de los acontecimientos eclesiales en la historia. Yo sí me recuerdo, porque bendito Dios que Dios me ha mantenido en su iglesia desde niño, desde bebé prácticamente, ¿va? Pero yo sí me recuerdo en el año 2010, cuando estaba el pontificado de Benedicto XVI. Claro, repito una vez más, hay cosas que pasaron, sacerdotes cometieron grandes pecados muy gordos, y lastimosamente los medios de comunicación social, las grandes televisoras, las grandes empresas de noticias a nivel global, puyaron eso con ganas, y no se perdían una noticia que un padre por allá hizo tal cosa, que otro padre por allá hizo tal cosa, y eso lo difundieron a nivel global, de tal manera que dio la apariencia que solo la iglesia era pues la gran, como dicen los protestantes, la gran prostituta casi, porque le hicieron tanto énfasis de las cosas cuando las cosas no eran así. Sí habían errores, porque uno sabe cómo tienen que ser las cosas y cómo son las cosas en la verdad. Por ejemplo, los sacerdotes que cometieron errores fue el 0.03% a nivel global. Me refiero a la pederastía. Y donde se daba más, un porcentaje bastante elevado, hasta un 15% en las familias. No recuerdo si un 8 al 10% en las entidades educativas, los institutos, colegios, universidades, se daban ese tipo de cosas. Pero en la iglesia pasó ese tipo de cosas, claro. Visto desde dentro, pues esa tragedia es una tragedia con un sacerdote a nivel global que pasa. Pero los medios de comunicación masivos hicieron tanta mala prensa en la iglesia que ahora la gente tiene en la cabeza una asociación mental. Ve a un sacerdote y dice pederasta. Ve a un papa, a un obispo, dice retrógrado. Veo a un padrecito por ahí y dice homófobo. Toda la gente tiene una asociación mental. Y yo me pregunto, oiga, ¿no tiene la sociedad ojos para ver el bien que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia? Porque ahora, gente cristiana termina condenando a sacerdotes, poniendo el dedo, digamos, y traicionando a la iglesia, porque se enteró que un padre falló. Oiga, ¿no se da cuenta que hay miles de sacerdotes que terminan su vida desgastándolo por las comunidades? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, y me refiero a la educación institucional de los colegios, institutos, universidades. ¿No se dan cuenta la sociedad que la iglesia inventó las universidades y las escuelas? ¿No se da cuenta la sociedad de eso? ¿No se da cuenta la sociedad que fue la iglesia la que inventó también todos aquellos institutos de salud? Esas instituciones de salud, eso la iglesia lo inventó. Por ejemplo, todo el entramado, digamos, de salubridad que hay a nivel, digamos, por lo menos en la iglesia latina o en el sector latino, voy a decir de mejor manera, eso la iglesia lo hizo basado en el capítulo 25 del libro de San Mateo, versículo 42. Lo que hiciste a mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Es decir, la iglesia siempre ha aportado por la salud de la gente. Por eso la iglesia inventó los hospitales, la educación. ¿Para qué? Para sanear, para avanzar. ¿Para qué? Porque la humanidad está como torcida, como enferma, mental, físicamente. La iglesia ha aportado para eso. Pero se ve que la gente no ve eso. Le han hecho caso a los medios de comunicación, y al ver un sacerdote, entonces lo achacan, dice, ese debe ser pederasta, ese es un desgraciado, ese no sé qué, y ese no sé cuánto. Y la gente huye a veces de los sacerdotes. Incluso los que nos decimos que somos católicos. A mí
en particular aquí en el Petén, claro, no aquí en San Pancho, pero ya me pasó. Que pues fuimos a otra parte con el padre, andábamos en unos de los movimientos pues con de estos de organización a nivel del Papa. Y entonces el padre se le ocurrió pasar a comprar pues unos cocos, porque pues había calor, ¿no? Entonces, unos cocos, bueno, pues tenemos derecho a tomar unos cocos, digo yo. Mira, o nos van a pasar ustedes factura, o me van a fiscalizar porque me compré un coco. Sí, porque la gente fiscaliza al padre porque el padre debe gastarse el pisto. Ese debe ser pistero. La gente sí tiene en la cabeza. La cosa es que yo pasamos pues con el padre a comprarnos unos cocos y yo ya plenamente identificado como sacerdote. Voy con mi, se llama cleriman, el cuellito que uno tiene aquí en la garganta, ¿no? Cuello clerical, se llama eso por si uno no sabía. El señor que me atendió, porque yo estaba en la ventana del copiloto, el señor vio plenamente que yo soy hombre. Y sin embargo, cuando se acercó a la ventana con la cara así, poquito rara, me dijo, ¿en qué le puedo servir, señor? Yo me encendí. Dijo, oiga, ¿no tiene cara de que soy hombre? Yo le respondí. Pero eso está pasando en la actualidad. ¿Eso cómo se llama? Traición. Traición. La iglesia ha hecho tanto bien a lo largo de la historia que de hecho le saco una famosa, ahora ya no se habla nada más de autores de libros, ¿no? Porque ahora también hay autores en redes sociales. Hay un famoso que está aportando mucho bien a la sociedad, tanto porque es creyente, también solo que yo no sé si es católico o es protestante, pero está haciendo mucho bien, la verdad, este famoso Agustín Laje. Pero yo les hablo de una agnóstica, es decir, no cree, ella no cree en Dios. De hecho, es mexicana, una agnóstica que se llama Sabrina. No lo vayan a buscar, porque el contenido no es, les puede hacer un poco daño. Pero en medio de todo lo que dice, que es puro agnosticismo, en medio de eso sacó un video que me llamó poderosamente la atención. Decía, sin la iglesia, nuestra civilización latina estuviera atrasado 1000 años. Así decía. Su miniatura, es decir, el primer pantallazo. Me llamó la atención, entonces lo vi. Y ella hace un recuento de lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los siglos. Sin la iglesia, la sociedad nuestra estuviera atrasada 1000 años. Pero la sociedad no lo reconoce. ¿Por qué? Porque más ve el mal. Acuérdense, hay un dicho que dice, más ruido hace un árbol cayendo que todos los que están en pie. ¿Ya? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado, porque ese veneno está en la cabeza de nosotros y hay veces uno achaca al sacerdote, achaca al obispo, achaca a la iglesia, que sí, que no sé qué, que sí, que no sé cuándo. Eso se llama traición. Claro que somos pecadores, claro que sí. A mí no me da ningún problema decir que yo tengo mis pecados, que necesito confesarme. Yo tengo mis pecados que me duelen y no los soporto. Entonces necesito confesarme. Yo el domingo me confesé. No me da ninguna pena a mí decir eso. Pero de aquí a que la gente a veces le traiciona a uno, y hay sacerdotes que han parado en la cárcel. Mire, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto y con esto ya voy a terminar. Un padre pues estaba, pues es muy querido él, no digo de dónde, solo en que pasó en este tiempo de Cuaresma. Como la gente tiene idolatría muchas veces de las imágenes, una cosa es que la imagen nos ayude, que sea devoción, pero otra cosa es que la gente tenga idolatría de las imágenes, una hermandad. Entonces el padre, como párroco de aquella parroquia, dijo, ve, la imagen está como muy sucia, la voy a limpiar. Entonces la bajó con ayuda de algunos y él mismo la empezó a limpiar. Y dice, y mire usted que lo enjuiciaron por limpiar la imagen. ¿Cómo le parece? ¿Qué malo estaba haciendo él? Nada, estaba haciendo un bien. Una cosa muy sencilla, limpiar una imagen. Pero como la gente tiene idolatría de la imagen, entonces él lo enjuiciaron. Yo no recuerdo si paró en el bote el pobre padre, pero lo enjuiciaron. Así hicieron otros también en el Quiché. En el Quiché o en Shela, no recuerdo dónde, cuando fue en el año 2010. Pues como esa noticia estaba candente en todas partes, entonces resulta que aquí hubo una acusación de un sacerdote que lo acusaron de haber abusado de no sé qué persona. Y entonces como eso estaba tan candente a nivel global,
que lo mandaron a enjuiciar, lo citaron y no sé qué, todo el juicio. Y ahí sí los medios de comunicación, la prensa y no sé qué medios de comunicación, ay, el padre sí, mire que no sé qué, y todo lo que dijo allí lo publicó. Después nosotros supimos que había sido declarado el sacerdote inocente porque había sido una calumnia, porque estaba aprovechando alguna persona de eso, de la noticia del momento. Pero eso sí ya no lo publicaron los medios de comunicación. ¿Por qué no tienen el valor de decir, nos equivocamos, acuérdense que nosotros nos equivocamos, publicamos esto nosotros, pero nos retractamos? No lo dicen, no lo dicen. El padre fue absuelto del juicio, porque aquí es un juicio penal, y sin embargo era una traición, y de gente católica, ¿Eso cómo se llama? Traición. Le repito una vez más, no estoy imponiendo aquí una mentalidad triunfalista, es decir, como que le dice afuera un ángel. No, tenemos pecados, somos santos porque nuestro fundador Cristo es santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Nuestro fundador es santo, que es Cristo, por eso la iglesia se llama santa, católica y apostólica, pero también es pecador porque todos tenemos la herida del pecado y hacemos cosas. Yo no le voy a decir que no han pasado cosas, pero hombre, no se fije en lo malo. Si se fija en lo malo, en lugar de hacer alguna cosa que va contra la iglesia, oiga, rece. Si el catequista está malo, llámele la atención con todo amor, no por echar las cosas en cara, sino con todo amor, para el bien de la iglesia, dentro de la iglesia, no se aparte, porque eso se llama traición. Si el padre está mal, entonces, oiga, llámelo también en privado, dígale, padre, a mí me parece que eso está mal, por favor corríjase, yo veo que eso está mal, que usted está haciendo, porque también nos parece que vamos a equivocarnos. Pero no se va a llevar usted a su grupo y dice, no, el padre está mal, todo mejor yo me llevo a mi grupo, que él se queda por acá. No, ese camino está mal, aunque usted lo esté pensando para bien. Ese no es, así no es. Entonces, hermanos, la traición es un acto brutal de quien nos ha hecho tanto bien. Y ahora, pues, el acto más brutal que puede existir es que si nosotros traicionamos a Cristo, que Él nos ha dado la vida eterna. Uy, a mí cómo me duele cuando yo escucho de una mamá, una señora que llora, porque un hijo, después de que la mamá lo crió, sufrió tanto por el hijo, y después le quitan el terreno, lo mandan a la fregada a la mamá. Eso cómo duele. Pues imagínense cómo siente la mamá, así se siente Cristo cuando nosotros lo traicionamos. Entonces, hermanos, pues no cometamos traición. Somos pecadores, confesemos, somos pecadores, pero no traicionemos. Tenemos nuestras cosas malas, pero no traicionemos a la iglesia santa de Dios, que aquí en esta bendita iglesia es donde Cristo nos quiere salvar. Amén.